damos la más cordial bienvenida a esta segunda ponencia del ciclo de conferencias, aportes de expertos invitados del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. A nombre de la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas y de los jefes de las 6 áreas de investigación que conforman el Departamento de Atención a la Salud, les agradecemos su asistencia y les damos la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia, donde tenemos como invitado a una persona que es muy reconocida a nivel nacional dentro de la UAM Xochimilco. Bueno, tiene un currículum fabuloso, ¿no? Y además, él ya ha estado con nosotros compartiendo sus conocimientos en otros ciclos o en los ciclos anteriores. Entonces, me refiero al doctor Mario Mandujano. Pero antes de presentarles la trayectoria profesional de nuestro invitado, les recordaré la dinámica con la que se ha venido trabajando a lo largo de los ciclos anteriores, la cual consta de que nuestro ponente presente su tema y posteriormente existirá un tiempo de preguntas en donde esas preguntas, junto con comentarios y felicitaciones, ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestro invitado para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicitamos de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí conoceremos la trayectoria de nuestro gran ponente del día de hoy, el doctor Mario Mandujano. Voy a proyectar en este momento su currículum para que conozcamos su extensa trayectoria. Bueno, pues el doctor Mario Mandujano hoy nos estará hablando sobre lo que es un tema de la pandemia en la antigüedad. El doctor Mario tiene como carrera médico cirujano por la UNAM, tiene la especialidad en otorrinolaringología por la UNAM, cuenta además con la maestría en rehabilitación neurológica por la UAM y tiene el doctor en antropología física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre algunos reconocimientos, es profesor e investigador de la UAM Xochimilco, además miembro honorario de la Sociedad Húngara de Medicina de Rehabilitación y miembro de la Academia Nacional de Medicina, así como pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así que, pues, es un gran ponente y recibamos al doctor Mario Mandujano. Mario, bienvenido y te cedo los micrófonos para que nos puedas compartir tus conocimientos. Muchas gracias por esa gentil invitación, por la oportunidad de estar con este maravilloso auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Y les quiero decir que los que esperaban una conferencia en octubre, si no quedan curados de espanto, pues organizamos una y les cumplo para que no se queden decepcionados. Bueno, el tema ya fue mencionado por Fernando, las epidemias en la antigüedad, pero si el tiempo me alcanza, trataré de hacer algunos comentarios con respecto a las resonancias hacia la pandemia actual. Todas las epidemias de los últimos tiempos, menciono solo el SIDA, la que tenemos actualmente, la gripa española del 18-19 y otras cosas así muy tremendas como armas biológicas, guerras, etcétera, han resucitado, digamos, han renovado el interés por estudiar las pestes anteriores, estudiar algunas comparaciones, especialmente la peste negra, que es en la que vamos a centrar hoy toda la atención, de mediados del siglo XIV, que asoló al mundo conocido, Europa y también Asia. Las epidemias anteriormente no se llaman pandemias, pero todos lo fueron porque afectaron la totalidad de los mundos que se vivía en ese momento y son parte de catástrofes como las glaciaciones, las inundaciones, los temblores, que cuando se presentan cambian la vida de las poblaciones. No existieron cuando la densidad de la población era bajísima en el Paleolítico antiguo. Se piensa que era de 0.3 habitantes por kilómetro cuadrado. La posibilidad de tener contacto con animales y tener contacto cercano entre humanos era muy poca. Pero cuando cambiaron los tiempos, los grupos ya fueron más compactos, vivieron en
hacinamiento, surgieron, para empezar, las zootías, que son epidemias que vienen por contagio de animales, y de ahí el contacto en personas, las epidemias. Aquí señala la transparencia que, y lo voy a repetir más adelante, el ejemplo, los cazadores asiáticos estaban cercanos a las marmotas, y una hipótesis del inicio de esta pandemia es que o se comieron algunas o entre los animales contagiaron ratas y de ahí se vino todo lo demás. La doctora Dobson Marin ha escrito un libro estudiando las 30 principales que han asolado a la humanidad. Y quería decir, vamos a señalar las más importantes. Bueno, todas fueron importantes, pero los grandes asesinos de la humanidad han sido la lepra, la tuberculosis, aquí están señalados, tifo, fiebre amarilla, otras. La viruela mató más de 300 millones de personas. Actualmente desaparecida, no hay casos, pero tampoco hay vacuna, ¿eh? La siguiente, sarampión, mató más de 200 millones. Sí hay vacuna, aunque parece que la inmunidad no es permanente y es necesario hacer campañas periódicas de vacunación. La influenza española mató entre 50 y 100 millones, regresa periódicamente, pero nunca ha sido así. Y la peste negra, más de 75 millones, y siempre ha tenido ciclos temporales cortos, cada vez con menor mortalidad. Las pestes anteriores. Podríamos mencionar la que se llama peste de Atenas, que fue reseñada por Tucídides, precisamente cuando el gran Pericles empezó a pelear con los habitantes del Peloponeso, que eran varias comunidades. Total, que se presenta la epidemia, duró varios años, murió Pericles víctima de esa infección, perdieron la guerra del Peloponeso. Se piensa que fue tifo o que fue sarampión o una fiebre viral, no peste. Después en el siglo II, durante el imperio con Marco Aurelio, también falleció por la epidemia. Se piensa que fue sarampión o que fue viruela. Galeno describió los síntomas, no describió las bubas, que son las bolas esas que ya platicaremos. Después vino lo que se ha llamado las grandes pestes romanas, junto con la de Justiniano. Por cierto, que ahora la voy a mencionar. Pero antes del siglo III, la peste cipriana asoló Grecia y también Cartago. La describió San Cipriano, por eso tiene ese nombre. La peste justiniana se considera la primera gran peste, se calcula. Murieron cuando menos 10 millones de personas y, por cierto, a Justiniano se le fue la oportunidad de rescatar el Imperio Romano de Occidente. Se calcula que morían entre 5 a 10 mil personas cada día y se piensa que sí fue peste bubónica. Llegamos a nuestra invitada de honor, la peste negra, peste bubónica. Siglo XIV, empezó aproximadamente en el 1347. Acabó con la tercera parte. Hay quienes dicen que las 2/3 de la población conocida entre Europa y Asia. Vino de las estepas asiáticas, como les comenté, a lo mejor por las marmotas, y se propagó en Europa por vía marítima, desde el mar Egeo. Se ha llamado la madre de todas las pestes porque ha sido verdaderamente devastadora. Y se comenta, en eso sí hay acuerdo, que el mundo ya no fue el mismo después de esa epidemia. Los cuadros fueron tremendos, vamos a decir algunos detalles, pero se pensó que era el fin de la humanidad, si no es que el fin del mundo. La peste entró por Cafa, es un puerto que ocupaban los genoveses. Actualmente es la ciudad, corresponde a la ciudad de Odesa. Estaba sitiado por los tártaros en 1346. Y ustedes han escuchado, es muy famosa la anécdota, que catapultaban cadáveres sobre las murallas.
ya pensaban que, yo creo que tenían una buena idea del contagio, aunque no es seguro que se contagiaran así. Yo creo más bien las rotas se pasaban por abajo. El hecho es que sitiados y sitiadores les fue de la patada. Murieron casi todos, los mongoles se retiraron y los pocos sobrevivientes genoveses embarcaron a Sicilia, entraron por el puerto de Mesina y contaminaron a toda Europa. Aquí no se alcanza a ver así muy claro, pero con un poco de buena voluntad podemos ver que entraron por aquí y como por oleadas, de acá tenemos señaladas los años, de 1347 a 1350, se distribuyeron por toda Europa y por una parte de Asia. Una mortalidad tremenda. Se ha dicho que en Florencia 50%, en Venecia 70%, Barcelona, y está, ciudades alemanas, Hamburgo, Bremen, etcétera, hasta 70%, y se calcula que entre África y Asia murieron 70 millones más. Aquí tenemos un fragmento del cuadro de Bruegel que se llama El triunfo de la muerte. Patético y nos ilustra muy bien lo que estamos platicando. Las referencias. Era imposible manejar tantísimos cadáveres. Los vivos nunca alcanzaban para sepultar a los muertos. Había conflictos por quererlos sepultar en las ciudades. Ya voy adelantando un poquito. Agredían a los enterradores. El Papa Clemente VI destinó el Ródano porque ahí arrojaban los cadáveres, y al rato les voy a leer un pequeño fragmento, cómo hacían hoyos y más hoyos, y se llenaba uno y se iban a otro y ocupaban las barrancas. En otras ocasiones sabían que había muertos en una casa, hubiera o no algún sobreviviente, tapiaban la puerta y incendiaban la casa. Un problema muy grande que voy a enfatizar: se perdió el ritual funerario. Fíjense, vamos asociando, vamos adelantando cuestiones. Se acabó la buena muerte. La buena muerte, tranquilo, la última unción, la confesión, no, eso se acabó. Moría la gente sin perdón de sus pecados. Era muy tremendo para la gente. Tanto así que el Papa, por una serie de bulas, otorgó la remisión, el perdón completo de los pecados a quienes murieran sin confesión, sin extrema unción. Por supuesto, se desarticuló el tejido social en todos los pueblos. Lo voy a enfatizar más adelante. Todos eran abandonados, padres a hijos, hijos a padres, amigos, vecinos, etcétera. Todos los actores sociales fueron médicos, boticarios, tenderos, recaudadores, notarios, todo. También los curas, que fue muy importante porque por un lado se morían, por otro lado no alcanzaban los curas a dar el apoyo para la muerte. Claro que murieron más pronto los que estaban más cercanos, ¿verdad o no?, a las ratas, como los carniceros, los tenderos, etc. Pero, como está aquí señalado, desaparecieron todos los servicios. Hay descripciones muy detalladas. Es imposible alcanzarlo a leer para la conferencia porque el de Camerón está bien gordote. Algunos fragmentos leyó uno en la secundaria, en la preparatoria, pero los cronistas separan algunos párrafos. Entonces está señalado textual: ni cortejo, ni lágrimas, ni cirios los honraban. Se había llegado al extremo de que nadie se preocupaba por los hombres que morían, igual que nadie se inquieta por la muerte de una cabra. Otras traducciones dicen por la muerte de una vaca. Algunas de esas pues sí que sí nos preocupen. Ahora, vamos a ver que más allá de esta mortalidad, las cosas se enredaron más. Adelanto, aunque más adelante voy a hablar de las causas. Adelanto las causas divinas porque esa fue la más
la más socorrida de todas las hipótesis. Y entonces se pensaba que por los pecados de la humanidad había venido ese castigo de Dios. Y entonces organizaron primero sanamente, aquí está ilustrada una procesión guiada por el Papa, procesiones y plegarias para suplicar perdón de los pecados. Al mismo tiempo, para corregir ese espíritu pecaminoso, surgieron reglas de moralización que prohibieron el juego, que no hubiera fiestas, que no se bebiera, que no hubiera baile, que las parejas que no estaban casadas lo hicieran. Aunque las jerarquías, sobre todo Clemente VI y otros, el Papa y otros altas autoridades eclesiásticas rápidamente abandonaron la ciudad. Y a Clemente VI lo tuvieron muy cuidado. Sus médicos lo sentaban entre dos hogueras, no sé exactamente por qué entre dos hogueras, pero se piensa que así no llegaban las ratas y finalmente no se contagió. Pero muchos curas murieron. Aquí vemos una pintura de los flagelantes. Empezaron como procesiones de buena fe para pedir perdón de los pecados, pero después se desvirtuaron y se convirtieron en bandas que asaltaban, mataban, violaban y hacían cuanta cosa, e influyeron mucho en el genocidio de los judíos. Como movimiento finalmente fue declarado herético y desapareció. Entonces, ¿cuáles causas hubo por atribuir a la divinidad la plaga? Fue un error de la iglesia, lo aceptaron, haber promovido esa causa, porque el pueblo, al no encontrar apoyo, al no tener el consuelo de la iglesia y demás, perdieron la fe y la confianza, surgieron los movimientos heréticos como el que les dije y se debilitó la Iglesia Católica como institución. Ahora, hay una serie de textos médicos, filósofos, naturalistas, estuvieron muy interesados en escribir. Se han conservado cuando menos 281, como está aquí señalado, escritos los siglos XIV y XV, y es una maravilla que se hayan conservado porque fueron escritos antes de que se inventara la imprenta, pero están solo al acceso para los filólogos y a los paleografistas y eso, pero sin embargo hay traducciones muy interesantes. Algunos textos fueron impresos en el siglo XVI, ya después de la invención de la imprenta. Aquí hay un montón de nombres que no nos vamos a detener. Lo importante es que hubo mucho interés. Algunos de los escritores murieron a causa de la peste porque la vivieron. Y aquí en la parte inferior está una referencia de este autor. Arrizabalaga hace una descripción muy detallada y muy interesante. Ahora, ¿qué buscaban los médicos? Intentaron hallar la solución a lo que estaba sucediendo. Si fuera divina, como castigo a los pecadores, ya lo hablamos. La astrológica la voy a ampliar, es muy interesante. Hubo un desarrollo hermanado entre la astrología y la medicina que finalmente ambas lograron grandes desarrollos. Entonces, hubo una causa astrológica que voy a detallar. Miasmas debidos a acumulación de basura por causas humanas que también podían ser del tipo de las miasmas que contaminaron el aire. Ya dijimos que culpabilizaron sobre todo a los judíos, que aventaban ahí no sé qué miasmas que contaminaron los manantiales como un acto de maldad. Fueron los judíos, aunque también los leprosos. Y ya voy a adelantar que los judíos fueron penalizados por varias razones. Una, por sus costumbres religiosas, se infectaron muy poco. Tenían una higiene muy rigurosa. Y eso se atribuyó. Si no se enferman ni los demás, sí, pues ellos son los causantes.
Y voy a señalar un poco más adelante que como eran los prestamistas, era un gran negocio acabar con ellos, porque los nobles, los reyes, los ricos ahorraban una tremenda cantidad de dinero. Todas las explicaciones promovieron actividades y tuvieron consecuencias. Este es uno de los tratados más interesantes porque fue el primero, pero Abraham Caslari murió por la infección, pero escribió un libro que ha sido muy comentado en hebreo, en un hebreo muy culto de tipo filosófico. Bueno, la verdad que no lo pude leer. Bueno, causas astrológicas. Se presentaron, hubieron conjunciones entre los planetas Júpiter y Marte y se señalaba que producían envenenamiento del aire y del agua, producían cambios climáticos en correlación con las teorías médicas de frío, caliente, húmedo y seco. Júpiter era húmedo y frío. Entonces generaba esas humedades muchos miasmas contagiosos. Y Marte era caliente y seco, producía una serie de fuegos infecciosos, así les decían, que eran los representantes, los causantes. Y bueno, si las cosas eran por las conjunciones de los planetas, ¿qué podían hacer los médicos con otra una actividad astral? Proliferaron, yo creo que para bien, las cátedras de astrología en las escuelas de medicina. Pero no podían faltar los astrólogos charlatanes. A partir de esa época hay una cantidad de bibliografías de todo lo que hacían los astrólogos, tanto en el estudio, digamos, ahora científico, de cometas, de eclipses, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, hasta que cristalizó ya como ciencia la astronomía. Todavía hay una enorme corriente de astrología. Si ustedes tienen la curiosidad, lo pueden ver en las redes sociales con relación a la conjunción que hubo entre Marte y Júpiter en días muy recientes. Ahora, las causas humanas, ya dijimos, envenenaban el aire, manantiales, etcétera. Tuvieron consecuencias muy negativas que vamos a ilustrar un poquito más adelante y otras positivas porque modificaron el hogar, lo hicieron más higiénico. Ya voy a enfatizar cómo y por qué surgió la privacidad. Ya hablamos de todo lo que le atribuyeron a las minorías judías y fue un argumento para atacarlos. Privaba ya de por sí una actitud antisemita apoyada por la iglesia. Ya mencionamos que eran los prestamistas y no era tan mal negocio deshacerse de ellos porque ahorraban una cantidad de dinero. Estaba vigente, como ustedes me imagino que saben, la idea del anticristo, que fueron los que crucificaron a Cristo. Fueron quemados por millares, ahora les voy a dar las cifras, en muchas ciudades. Y llegaban a tal extremo que los desnudaban, yo no sé si a todos, pero un buen número, los desnudaban bajo la idea de que podían cargar dinero en su ropaje. Y aquí vemos un plano igual de difuminado como el anterior en las principales regiones europeas, cómo fueron proliferando las matanzas de judíos de 1347 a 1350. Y aquí tiene algunas cifras. En Basilea encerraron y asesinaron a 8,000, en Estrasburgo 12,000, también todos fueron una serie tremenda de carnicería. No fue generalizada. Hubo reyes, el rey de Aragón sacó unos edictos para que protegieran a sus comunidades judías y el rey Casimiro II de Polonia les abrió las puertas y hubo una enorme migración de poblaciones judías a Polonia y a Lituania. Y en Marsella también les abrieron la puerta, encontraron sitios de refugio. Ahora,
los remedios medievales. Aquí está ilustrado un albarelo que anunciaba la triaca. Los remedios medievales fueron inútiles ante las causas divinas y astrales, pero en lo demás, huir del lugar. Esa era una recomendación galénica desde el siglo II. Decía, vete lejos, vete pronto y tarda en regresar. Hay que ir viendo las correspondencias con la actualidad, respirar aire limpio, irse a las montañas, tener una buena alimentación. De medicamentos, la triaca magna, que era un remedio ancestral lleno de cosas, pero era bastante bueno porque tenía una buena cantidad de tintura de opio. La mitridata, que se atribuye al rey Mitríades, que le daban una cantidad de cosas para hacerlo inmune a los envenenamientos, cosa que no funcionó. El bolo de Armenia era una cosa como una arcilla de color roja, pero también el acíbar, piedras preciosas. Dejo al último lo que funcionó en un buen número de casos, que fue el drenaje de las bubas. Por supuesto, no lo mencioné, pero también se atribuyó a las brujas la causa de la epidemia, porque con eso que tenían pacto con el diablo, pues podían mover las influencias para que estuviera eso. A causa de esa situación, otras que no menciono y otros pretextos que diríamos inconfesables, miles fueron a la hoguera. Muy interesante, si a los les gusta alguna película así fuerte, hay una película que se llama El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman. Ahí van a ver ilustrado todo esto que les estoy platicando. Tanto las procesiones de los flagelantes como la quema de brujas y otros detalles muy interesantes. Igual en el libro de Follett, que también se describe la peste, también muy recomendable. Ahora vamos un poquito a describir la enfermedad. Una vez inoculado el microbio, por ejemplo, por el piquete de la pulga, eso sí es así, se produce inflamación, necrosis y abscesos. Por los ganglios linfáticos se disemina la enfermedad. Cuando las bubas revientan, al supurar expulsan la bacteria, se pueden. Ahora, por vía hematógena afectan todo el organismo, los pulmones, los riñones, el hígado, todo. Se produce septicemia y en esos casos, en 3 o 4 días, muere prácticamente la totalidad. Cuando está restringido las bubas y se drenaban y no caía en esta fase septicémica, la mortalidad era baja, más o menos 30%. Por eso hubo muchos sobrevivientes a la peste, dentro de todo lo que mencionamos. Y la forma pulmonar, la forma neumónica, era muy contagiosa. Esa se contagiaba de persona a persona. No era necesario que los infectaran las pulgas de las ratas entre personas. Y de ahí vino que podía ser por la mirada, cuando se veía que se habían infectado por contacto físico, y el contagio era muy rápido y la muerte era muy rápida. Aquí está ilustrado cómo podían ser las ratas las que ocasionaran el problema. En la novela de Camus, de la peste, las ratas son fundamentales. El doctor que empieza en la novela se tropezaba con la cantidad de cadáveres, pero no siempre están descritas, por eso se ha dudado. O no se sabe si no las mencionaban o si de plano no las hubieran. Ya mencionamos que hay contagio persona a persona. ¿Qué sucede cuando pensamos que se va a acabar el mundo y no nos ha tocado todavía? Pues privilegia el aquí y el ahora. La gente a divertirse, a hacer todo lo que se pudiera, todo tipo de diversiones, placeres, fiestas, baños comunales, burdeles. Bueno, hacía todo lo que se les ocurría. Los religiosos también llegaron a entrar. Aquí está tapada una parte de esta pintura, que es la lucha entre el carnaval y la cuaresma.
que por un lado se ve que todo el mundo está en la pachanga y en la otra mitad, se alcanza a ver por aquí un pedacito, en la iglesia están celebrando la Cuaresma. Ya mencionamos que en la última epidemia, bueno, creo que ni lo mencioné, pero ahora lo menciono. En Hong Kong, en el siglo XIX, dos microbiólogos, Alexander Yersin y Kitasato Shibasaburo, descubrieron los bacilos. Y entonces ya se pudo hacer una serie de investigaciones hasta la fecha, buscando las mutaciones, buscando las vías genéticas, cómo se movieron, correlacionando con algunos hallazgos que hay de restos de ADN en los dientes de gente que murió, estaba sepultada. Entonces se ha pensado, y aquí vemos una imagen a microscopía electrónica de los bacilos, que son unas enterobacterias. Ahora, además de lo que he comentado, hubieron otras condiciones de crisis. Voy a ir adelantando la hipótesis de que la peste fue el detonador del inicio, bueno, no del inicio, pero favoreció la plataforma para que surgiera el Renacimiento. Pero ya había condiciones de crisis que venían de tiempo atrás y que explotaron con la epidemia. Por ejemplo, los vasallos se sentían desamparados, la pasaban grandes cuestiones de miseria y empezaron a buscar mejor paga a su trabajo, a vender su mano de obra, abandonaron campos y granjas y eso se hizo crítico durante el tiempo de la pandemia. Y aquí suena interesante decirlo textualmente. El ciervo atado a una tierra por generaciones estaba llegando a su fin. Y entonces surgió el arrendatario o el trabajador bajo salario. Subieron mucho los precios de la mano de obra. Todos los nobles tuvieron que pedirle al rey que hiciera una reglamentación para que regulara los costos. Pero en todo ese jaloneo surgieron rebeliones en muchas ciudades de los campesinos y de los artesanos y de los obreros. Fueron reprimidos años después, pero el daño al sistema feudal ya estaba hecho. Y aquí tenemos algunos ejemplos de rebeliones de campesinos. Generalmente localizaban al líder y lo ejecutaban. Los hubo en Francia, los hubo en Inglaterra, en Italia. Y aquí hay unos esquemas que están publicados en diversos libros, cómo fueron surgiendo esas siempre reprimidas. Como dijimos aquí, perdieron todas esas batallas, pero el daño ya estaba hecho y eso preparó ya la caída del feudalismo y el inicio del capitalismo. ¿Qué pasó en 1353? Se menciona misteriosamente desapareció la peste. Yo creo que aquí todos estamos así de rodillas diciendo, ay, que también desaparezca así misteriosamente el COVID. El desastre demográfico fue muy grande. Tardaron muchos, cuando menos 1 o 2 siglos tuvieron que transcurrir para que se recuperara un poco la población. La gente había perdido el sentido de la vida, ya no les interesaba tener hijos, cosas así, tardaron mucho. Estaban lesionados los grandes pilares que ya mencioné, la Iglesia Católica y el sistema feudal, y no tenían nuevos marcos de referencia para orientarse. Entonces, esto quisiera yo subrayarlo, cómo se perdió el sentido de la vida. Ahora, este autor, Hendrik van Nievert, en este librito que es pequeño pero es muy hermoso, El fin de la sociedad medieval y la peste negra, profundiza y argumenta todo lo que les acabo de comentar, diciendo, por supuesto, que hay opositores a esa hipótesis, pero piensa que ahí, y no es el único autor, hay otros autores que lo fundamentan. Tal vez aquí dice se ha exagerado en el debate historiográfico, pero
cuando menos uno de los historiadores a que refiere dice, la sociedad moderna nació en 1347-48, que fue el año de la peste. Eso pues cada quien lo puede pensar. La reconstrucción de Europa se tuvo que reconstruir. Primero vamos a hablar de las secuelas. Se perdieron toda la protección que había dado durante mucho tiempo la Iglesia y el sistema feudal. Después del Imperio Romano, Carlomagno, el Imperio Carolingio, el periodo carolingio, recompuso las cosas, pero al final se volvió a hacer una situación de muchos altibajos y muchos problemas sociales y políticos que la Iglesia y el feudalismo habían logrado reconstituir. Bueno, esos pilares se desplomaron. El campo quedó abandonado. Hay muchas historias de mujeres que murieron, los padres, los hermanos, todos quedaron 2 hermanas y un terreno enorme, pues, ¿qué iban a hacer? No tenían forma de cultivar. Bueno, pues se fueron por la ganadería y el pastoreo, y de ahí vino el gran y enorme comercio de la lana. En las ciudades, 1 de cada 3 casas estaba vacía. La visión en la sociedad estaba centrada ya en el individuo, ya que salvé el pellejo y eso de Dios ya no tanto. La Iglesia había perdido sus curas porque además se murieron tantos que se relajó el sistema de ordenamiento y entonces ya no tenían la misma calidad moral, el mismo prestigio para dar apoyo. Entonces la Iglesia quedó bastante desprotegida. Ahora vamos a ver el lado positivo. Se desarrolló la ciencia médica en Florencia. Hubo uno que otro intento de hacer autopsia para saber qué estaba pasando, terriblemente penado por la Iglesia. Pero a partir de esto proliferaron la anatomía, la fisiología, y se modernizó la terapéutica. Ya dijimos que astrología y medicina crecieron como ciencias hermanadas durante varios siglos. Quedaron tierras, quedaron riquezas, quedó dinero, quedaron otras cosas y los sobrevivientes pudieron disfrutar de más riqueza y liberalizar un poco la actividad, disfrutar el lujo y hubo un tremendo cambio en las artes. A ese respecto voy a decir muy brevemente que aunque desapareció la muerte, el espectro no. Quedó eso estigmatizado. El arte se hizo arte macabro durante durante varios siglos. Entonces hubo todo tipo de artes, pero como secuela, el arte macabro. Ya hablamos de la mejoría de la higiene, se distanciaron de los animales en las viviendas, surgió la privacidad porque antes ricos y pobres vivían en una especie de cuartos redondos, convivían con animales y eso. Aquí se hizo más grande el espacio de la casa, hubo privacidad, etc. Mejoraron todas las técnicas de agricultura, ya dijimos de la ganadería, el comercio de la lana, mejoró la navegación, ya dijimos que desarrolló de una manera tremenda el arte, y el ejemplo está escrito y a lo mejor ustedes lo conocen por experiencia personal o cuando menos por lecturas, etcétera. En Florencia quedaron tantas casas vacías y baldíos que hubo oportunidad para reconstruir y construir muchos palacios que a la fecha conocemos. Ahora vamos al epígrafe, lo que es, ya ha sido y lo que será, ya fue. A veces sí y a veces no. Las hipótesis para explicar los cambios socioculturales serán tema para debates académicos. Cada quien de nosotros analizará si hemos perdido o no el sentido de la vida en lo que estamos atravesando, qué será nuestra cotidianidad ante la nueva normalidad, cómo se puede reconstruir una sociedad una vez que pase o no pase nuestra pandemia. Aquí la línea central es qué pasa con las sociedades cuando hay una mortalidad tan devastadora como las que ya hemos mencionado.
Y hay un libro que se llama El fin del paradigma, que dice, pues no, las hipótesis que han sido planteadas, no, pasarán a la historia como parte del imaginario cultural de las sociedades. ¿Por qué? Que la causa de la peste bubónica no fue la Yersinia. Argumentan que hubo contaminación de los que hicieron la investigación, que se trató de una fiebre reumática o de antrax, pero en las descripciones clínicas de las bubas, pues no queda duda que fue una enfermedad bubónica. Y el papel de las ratas también se ha cuestionado, como ya les dije, y desde luego la mortalidad de los judíos, que no fue causa de la plaga, que venía ya de mucho tiempo atrás toda esa actividad antisemítica, y si bien es cierto que aumentó, pero no fue solo la causa de la plaga. Entonces, ante estos debates actuales y lo que hemos comentado y lo que estamos viviendo, ¿podemos derivar alguna conclusión? Es y no es lo que ha sido, porque la densidad de la mortalidad es mucho menor. En una fue, ya lo dijimos, cerca de la tercera parte de una población de 80 millones de habitantes de Europa antes de la plaga. Fue una mortalidad tremenda. La actual se calcula, o cuando menos yo saqué estos datos un poco gruesos, que es de 100 sobre 100,000 habitantes, lo cual quiere decir que podemos contabilizar para estas épocas poco menos de 2 millones de defunciones, que equivaldría al 0.3% de la población mundial de 7.500 millones de habitantes. Pero la gráfica asciende, si la vemos día a día y sobre todo, bueno, cuando menos, o también en nuestro país. No sabemos hasta dónde llegará la cifra de defunciones. Es lo que ha sido hoy como ayer. Aquí dice incertidumbre, pero pues más bien es desconocimiento. ¿Qué es esta enfermedad? Y lo han dicho académicos. Si lo dijera yo, que no sé nada, no importa. Pero grandes epidemiólogos en Londres, que por cierto se infectaron, se pusieron malísimos, tienen el COVID crónico, entonces dicen, no sabemos nada. No sabemos cuál es la tasa de ataque, porque unos nunca se contaminan. Otros que se infectan no les pasa nada, son asintomáticos. Otros hacen cuadros medianos, otros se ponen graves, muchos más se mueren, muchos de los recuperados no se recuperan a cabalidad. Eso por un lado, no sabemos nada de la enfermedad. Pero la cantidad de intentos de tratamiento se parece a lo de las triacas y a los mitridatos. Les daban que la cloroquina y, bueno, voy a echar mi mala propaganda contra la ivermectina, el acitrocin, que sí ayuda a una sobreinfección bacteriana, pero no le hace nada a los virus, etcétera. Los intentos de éxodo masivo de las ciudades, vimos en las redes sociales que tuvieron que detener a la gente que se quería ir de Londres. Y hay una metáfora que es el retorno de Antígona, la tragedia griega, que no se pueden hacer los funerales. A veces del hospital se van directo, de las instituciones se van directo a la cremación y los familiares reciben una urnita con las cenizas, no pueden ver. Una vez que entran en una terapia intensiva y si fallecen, nunca los volvieron a ver, mueren solos, mueren desamparados. La fatiga del personal de atención es muy grande y además que ha sido horrible, cómo han sido atacados como a los judíos como causantes de infección. A cuántos no les aventaban clarasol o hasta ácidos y no sé qué tanto. Han sido verdaderamente y vergonzosamente atacados las comunidades médicas. En cualquier otro lado son héroes y han muerto por millares. Bueno, para terminar, el descontento de las poblaciones, los ataques mediáticos a las autoridades sanitarias,
la rebeldía de las poblaciones ante todas las medidas restrictivas. Una persona infectada que tiene que estar en cuarentena ya no es libre de tomar sus decisiones y de hacer lo que quiera. Es una, según los epidemiólogos, una amenaza social. Ahí hay problemas de bioética que no están debidamente planteados. Ya hay intentos, pero todavía carecemos de esto. Bueno, terminamos leyendo esto con lo que hemos dicho. Podríamos, esperaría yo, que podría apoyar en la conducta de la población ante estos procesos de mortalidad masiva, pero es a la vez una invitación a reflexionar epistemológicamente, científicamente, favorecer la investigación, qué es lo que está pasando. Y a nivel de la conciencia individual y también social, fortalecer la conducta cotidiana y sobre todo la conservación de la salud, cuidándose, como ya se sabe, que tanto se critica lo que se dice, pero que ya está muy claro, y sobre todo también la salud mental. Pues agradezco verdaderamente que hayan estado aquí en la sala, que me hayan escuchado. Listo, estoy. Muchas gracias, Mario. Agradecemos tu gran participación. No me aparecen preguntas en el chat. No sé si esté fallando mi computadora. Pero pues agradecemos de antemano tu gran participación. Creo que es un tema que nos hace reflexionar sobre todos los antecedentes históricos que vienen siendo fundamentales para comprender también qué sucede en la actualidad. Y pues muchas gracias en verdad. No sé si alguien tenga alguna pregunta que pudiera levantar su mano, porque tengo problemas técnicos aquí en la computadora y no me permite ver el chat de manera adecuada. Tienes varias felicitaciones, Mario. Por ejemplo, está la felicitación de... Ya me empezaron a aparecer. Todo es pura felicitación. Tengo por aquí felicitaciones de parte de Patricia. Dice, felicidades, doctor Mandujano. Ha sido una conferencia muy interesante y con gran calidad académica. Sala de videoconferencias. También nos dice, felicidades, doctor Mandujano. Excelente conferencia de parte de Leonor Sánchez. De Ruth Sotopor, su excelente plática. Fátima Andrade pregunta, ¿qué es miasma? ¿Quieres repetir, por favor, la pregunta? Sí, Fátima Andrade pregunta, ¿qué es miasma? Miasma, esa es la pregunta. Sí. Miasma ha sido una forma de explicar las infecciones. Por ejemplo, cuando en algún momento empezó la epidemia de fiebre amarilla en la costa de Veracruz, se hablaba, y lo mismo del paludismo, que son los miasmas, contaminación del aire, lo que al respirar se produce la infección. Ahora ya sabemos que son los mosquitos o que son algún otro tipo de vectores. Entonces, miasmas eran contaminantes del aire. Y ha sido una cuestión muy vigente, y cuando menos, pues yo creo que todos estos 20 siglos, hasta que en 1470 más o menos, Fracastoro propuso la teoría del contagio, que aunque todo mundo la intuía, no era del dominio médico ni popular. Lo mismo pasaba con las bubas de los españoles, que no era peste bubónica, pero una infección en las ingles, y lo mismo con la sífilis y otras, perdón, los miasmas son contaminaciones del aire infecciosas. Muchas gracias. Y a veces lo atribuían a la basura, por ejemplo, los malos olores invitaban a esa teoría.
y que el puro olor ya era suficiente para que se infectaran. Gracias. Alberto dice muchas gracias. Guadalupe Martínez dice muchas gracias, doctor Mandujano, un placer escucharlo. David, bueno, Licea Contreras David pregunta, ¿qué opinión tiene usted acerca del movimiento antivacunas y el cómo ha ganado fuerza en los últimos años? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Aquí no tengo una explicación más allá de lo empírico, pero sí les puedo decir los ejemplos. Recientemente en Barcelona, una niña cuyos padres se negaron a vacunar le dio difteria. Tuvieron un año librando contra la vida y la muerte y no logró vivir. No quieran saber cómo no se la acababan los padres. Yo creo que yo hasta me hubiera suicidado. Lo que sucede es que le creen más a ciertas corrientes, que si la vacuna produce fibromialgia, que si la vacuna produce la enfermedad y no da defensas, pero la vida cambió al planeta desde que vino la vacuna. Se acabó la viruela, las grandes pestes han desaparecido. Todavía podemos esperar en corto o cuando menos a mediano plazo el desastre epidemiológico, porque los que no se vacunan se pueden enfermar y puede volver a proliferar las enfermedades infecciosas. Ahora, pues hay muchas interrogantes con la vacuna, que si se sacó muy rápido, que si estamos siendo parte de la tercera fase, etcétera. Pero les puedo decir, para el caso del COVID, que hay cálculos que la vacuna puede tener efectos colaterales graves, pero fíjense bien en los números, 700 veces menos que si se enferma uno. Y a mí si me preguntan, me voy a vacunar. Y si me dicen cuál vacuna, pues la que me toque, porque quién sabe cuál nos va a tocar. Pero tenemos que luchar contra esa idea de no vacunar. Debía ser una cuestión legal, con un derecho de los niños a ser vacunados, porque es una conducta nefasta no vacunar a los niños, y en los que les toca le dan malas, pues finalmente no lo generalizan, no dan la información, pero es muy riesgoso. En algunos estados de la Unión Americana ya es por ley que se tienen que vacunar. Y eso no surgió de la nada, sino surgió por todos los problemas epidemiológicos. Gracias por la pregunta y qué bueno que surgió, porque tenemos todos los que estamos aquí, que somos bastantes, tenemos que difundir esto, que se tienen que vacunar y que nos tenemos que vacunar, diría yo, a pesar de los pesares, que si puede o no ser una inmunidad duradera, sea que se enferme o sea que se vacune, nos vamos a tener que seguir cuidando. Por eso decía yo en un momento, ¿cuál va a ser nuestra nueva normalidad? Porque hay que seguirse cuidando. Claro. Tenemos muchas felicitaciones. Por aquí Andrés Cabrera lo manda a felicitar. También a Adalberto Mosqueda, la maestra María de los Ángeles Martínez, Elba Mendoza. Hay otras preguntas, por ejemplo, de Adriana, que dice, ¿qué pasará con las personas que decidan no vacunarse si la mayoría decide hacerlo? Mire, la persona que decide no vacunarse es una amenaza, pero pues es que se arriesga la enfermedad. Si todo el mundo se vacuna y unos poquitos no se vacunan, no va a pasar nada. Pero si los poquitos que no se vacunan tienen la mala suerte de estar enfrente de uno que le tosió porque no traía cubrebocas y se infecta, pues ya dijimos que le puede pasar desde nada hasta morirse. Y morirse sin los auxilios, sin ver a las familias, sin nada. Las redes sociales, yo creo, ojalá logre integrarlo
en realidad tienen un aspecto muy negativo, porque es más bonito creer ciertas cosas que otras. Y hay una negativa a las medicinas tradicionales, a medicinas ortodoxas, la alopatía, que porque es muy peligrosa, etcétera. Pero discúlpenme si digo una barbaridad, y lo digo con todo respeto, yo no he visto que haya medicinas alternativas ahora, que resuelvan el problema. Que muchos se curan con el dióxido de cloro, bueno, pues es que no se sabe si se curaron solitos. Muchos no les pasa nada. Y en cambio hay otros que se sobredosificaron el clarasol y se lo inyectaron, que se murieron. Claro que se pusieron dosis muy altas. Pero el dióxido de cloro es como chutarse clarasol. La maestra María de los Ángeles pregunta, ¿cómo podríamos no perder el sentido de la vida y ayudar a los otros a no tener problemas psicológicos? No, esa sí es una pregunta que no puedo contestar. Yo creo que cada quien en su fuero interno mantener el ánimo. Yo creo que mantener la vida ya es motivo suficiente. Claro que hay familias en que hay un sobreviviente con 3 pérdidas. No tengo una respuesta, pero yo creo que los modernos cuando hablan de espíritu positivo, de cosas así, pero yo creo que hay personas que sí necesitan ayuda psicológica, porque están atravesando por una depresión muy grande. Sabemos que somos muy afortunados y el confinamiento no es grave, pero hay quienes están en un cuarto redondo, no tienen a dónde irse, ahí los niños. Es muy difícil la situación, no, perdónenme, pero no tengo una respuesta, pero cada quien en su intuición, en su buena voluntad, pueden inventar soluciones. Gracias. Hay otra pregunta de Fátima Andrade que dice, hace un momento habló de los tratamientos contra el SARS-CoV-2. ¿Qué tratamientos cree que son mejores para los síntomas de esta enfermedad? Bueno, me la ponen muy difícil, pero ya que me dan la oportunidad, se los voy a decir, pero es una opinión personal, no la tomen como una regla médica absoluta. Pero mis asesores, que son muy, muy expertos, me han ayudado mucho. La clave está en la oximetría. Mientras está arriba de 90, no hay que hacer nada. Yo, varios amigos me han consultado y ya están tomando esto, lo otro y lo demás allá. ¿Cuánto tienes arriba de 90? Mira, no te voy a quitar lo que estás tomando, pero no lo necesitabas y no pasa nada. Yo creo que el problema es medicina de primer contacto. Van a la terapia intensiva cuando tienen 60 de concentración de oxígeno. Ahí ya no se puede hacer nada. Entonces hay que poner mucha atención a la pérdida del olfato. La pérdida del olfato, como es una vía de entrada del virus por las estructuras neurológicas olfatorias, por el bulbo olfatorio, es un síntoma muy importante. Si ya es posible comprobar si está infectado o no, qué bien, pero si no, se tiene que aislar y estar muy atento de su ventilación. Y si está arriba de 90, no tiene que hacer nada. Si baja de 90, sí tiene que irse a un apoyo médico. Al hablar de los bandazos de las mitridiatas, resulta que en las primeras fases se prohibió, todos lo deben de saber, se prohibieron antiinflamatorios como el ibuprofeno, entonces tenían que aguantar unas fiebres de 40 grados sin ibuprofeno, no hay por qué no darlo. Prohibieron los esteroides pensando que iba a empeorar la infección viral al bajar las defensas. Pero como ahora los investigadores han dicho que lo más grave es la cascada inmunológica tan tremenda que es lo que termina siendo un desastre en todo el cuerpo, entonces ahora se usan dosis altas de esteroides inyectados, pero eso no puede automedicarse,
no debe comprarse profilácticamente porque hay desabasto y debe apoyarse en alguien que conozca, y pues yo mismo a veces asesoro. Entonces, yo creo que regreso. Vigilancia, cuidarse, el que se cuida de todo no le va a caer de la conjunción de los planetas la infección. Entonces, número uno, cuidarse. Si hay que salir porque hay que salir a comprar la comida o algo, bueno, pues cubiertos, un buen cubrebocas, si se puede careta, evitar el contacto cercano cara a cara, etcétera. Y ante síntomas iniciales, buscar un apoyo que no tiene que ser en terapias intensivas, sino puede ser en el médico que le esté a la esquina. Todo el mundo está tratando de saber y está afectando la falta de diagnóstico temprano. Cuando ya grita la enfermedad, es difícil controlarla. Gracias. Gracias por las preguntas, de veras. Todavía tenemos algunas otras, Mario. Todavía tenemos algunas otras. Tienes muchas preguntas. Vienen. Muy Aunque a bien. lo mejor están decepcionados con las respuestas, pero bueno, hace uno No, la lucha. Claro que no, Mario. Pero bueno, la siguiente la hace Natalia Briceño, que dice, el hecho de saber que a estas alturas la humanidad sufre de una pandemia, ¿significa que no hemos aprendido del pasado y estamos condenados a repetir estos acontecimientos en un presente y futuro? Mira, en la pregunta está la respuesta. Hay una parte que no dependió de la actitud de nadie, como la primera fase. Pero a estas alturas hay fiestas, las estamos viviendo. Si vieron las noticias ayer, 15,000 y cachito de nuevos contagios y 1,500 y algo de muertos, lo cual no había sucedido desde el principio de la pandemia. Entonces, en la pandemia hay cosas que no dependen de la persona. Los que tienen que viajar en transporte público están muy expuestos. Yo pienso que, por ejemplo, en nuestra universidad, adentro del aula, distancia y todo, no habría problema, pero los alumnos tienen que viajar en transporte público. Entonces hay cosas que dependen de la responsabilidad de la persona y cosas que no. Ahora, lo que sí, haciendo eco a tu pregunta, estas pandemias demuestran qué vulnerable es la humanidad. Basta una cosa como esta y nos pone a temblar. A temblar. Así es. Fátima Andrade pregunta también, ¿en la actualidad podrían volver a presentarse la peste bubónica o cualquier otra? De hecho, sí hay casos aislados de infección por Yersinia, pero ahora ya los medicamentos, si se detecta un caso, se trata inmediatamente y se controla. Hay casos extremos ahorita, no les podría decir exactamente en qué poblaciones subdesarrolladas, de lugares, perdón por la palabra, subdesarrollados, ha habido, pero son brotes muy chiquitos, muy limitados y ceden a los antibióticos. La Yersinia es sensible a los antibióticos. Gracias. Rafael Díaz dice, Mario, muchas felicidades por tu presentación. Me gustaría preguntar, ¿crees que la estrategia en México para el caso del COVID ha sido acertada? Saludos, Rafael Díaz. No, esta es una pregunta muy difícil. Miren, yo creo, por eso hablé de los ataques mediáticos. Si hubiera más apoyo de la población y más comprensión de lo que está reportando, hasta un momento que no puedo decirte la fecha, se consideraba que México podía pensarse como un lugar ejemplar para el manejo de la pandemia. Pero lo que señalé al último, la rebeldía de las poblaciones, ahorita no hay nada. Por ejemplo, critican que no se hacen más pruebas. Bueno, si hicieran más pruebas, a lo mejor bajaría nuestra tasa de mortalidad, que en vez de que sea 8 a 10%, si hay muchos más positivos
y los mismos muertos bajaría la tasa. Ahora, si me equivoco, por adelantado les doy una excusa. Yo siento que las cosas las están haciendo bien y los que estamos fallando es la población. Gracias, Por doctor. no cuidarnos, por andar para arriba y para abajo. Hay veces que sí, pues comienza, uno tiene que salir, pero cuidando, las precauciones son fundamentales. Hay mucha información de cómo protege el cubrebocas, que puede haber menos carga viral. No, nada de eso está bien comprobado, pero así idealmente suena bien. Entonces, a cuidarse. A cuidarse. Muy bien. Otra pregunta, por ahí la hace sala de videoconferencias, no alcanzo a ver el número, pero dice, ¿los que ya tuvieron COVID requieren de vacunarse? No tengo la respuesta, sinceramente, pero podría darles un correo electrónico y cuando hubiera mayor información, decírselos. Intuitivamente yo pienso que no. Si ya se hicieron pruebas y hay anticuerpos, hay una fase de la inmunidad que baja, pero hay un tipo de linfocitos que conservan la memoria y pueden ayudar. Entonces, la verdad no tengo la respuesta, pero yo creo que no se tienen que vacunar. Ok, muchas gracias. Dos Lo que está últimas. comprobado que ya tienen anticuerpos, porque el objetivo de la vacuna es que hagan anticuerpos. Y hay experiencia en las fiebres virales de África que cuando alguien tuvo ya la infección y se vacuna, si le regresa y vuelve a pescar la infección, le da más fuerte. Entonces son cosas de inmunología que yo no domino, pero hay que buscar nada más información académica. Hay que buscar información académica, nada más. Ok. Gracias, Mario. Dos últimas preguntas. Una es, ¿cómo Andrés Cabrera dice, cómo cree que afecta el movimiento antivacunas ante la pandemia de COVID-19? Pues es lógico. Ahí vemos un grupo de gente que estamos esperando con ansias locas la vacuna porque pensamos que eso puede ayudar. La famosa, no la mencioné, la inmunidad, suena medio feo, ¿verdad? La inmunidad de rebaño no es solución, porque para que haya inmunidad de rebaño tendrá que infectarse una enorme población, 60, 70%, y morirse 6% de la población. O sea que en México estaríamos hablando de 6 millones de muertos. Entonces, ya no hay que especular de qué pasa si no se vacunan. Hay que buscar, convencer, buscar la argumentación para que sí se vacunen. Y hay que estar al pendiente de ver cómo van caminando las posibles complicaciones, porque a veces dicen, hay complicación, si les dolía la cabeza un ratito, esas no son complicaciones que impidan que nos vacunemos. Hay unas cuantas, los que saben están buscando en el genoma, hay unos genomas que son muy susceptibles, otros que no son muy susceptibles, y hay unos que no deben recibir un tipo de vacuna y sí otra, pero en eso hay mucha investigación y vamos a disponer de esa información pronto, antes de que la vacuna sea una realidad para los más de 120 millones de mexicanos que somos. Muy bien, Mario. Y nuestra última pregunta la hace Adriana y dice, ¿las estrategias aplicadas en países con menos contagios podrían funcionar en México? Bueno, nada más les voy a decir dos cosas. No existe eso. Sí lo hay, por ejemplo, Nueva Zelanda, que cerró fronteras. Pues ahí están bajísimos. Pero no podemos dar ejemplo. Mencioné Inglaterra. Inglaterra tiene más de 70,000 muertos para el tamaño chiquitito que es Inglaterra. Y yo escuché un caso que es para morirse de la risa. Entrevistan a una infectóloga en Canadá, pensando
que va a decir que las estrategias en Canadá son maravillosas y que las mexicanas son pésimas. No me acuerdo qué dijo de las estrategias mexicanas, pero dijo que les está yendo de la patada. Entonces, eso de que hay estrategias que tienen muy poquitas direcciones es que han cerrado sus fronteras. Un poco mencioné, o a lo mejor debí mencionarlo, una estrategia médica de la peste negra fue cerrar las fronteras. Entonces, cerrar las fronteras sí ayuda, pero a como es ahora el mundo global, pues la nueva cepa que estuvo haciendo estragos en Europa, pues parece que ya hay 1 o 2 casos en México y otros casos por ahí. Ya no hay barreras físicas que detengan. Yo creo que aunque ya está todo el mundo aburrido de oír, no voy a decir nombres, pero ya sabemos a quién, hay que hacerle caso, no hay otra. Ok. Mario, Pues pues quiero agradecer verdaderamente su atención, su gentileza de tolerarme, sus preguntas. En mediano plazo, como un mes yo creo, si ustedes se meten y tequean Inviomed o de alguna manera decirles, les voy a decir mi correo. Estamos ya en galeras de un artículo que habla de un poco más en unas cosas, un poco menos en otra, de esto en la revista de Ciencias Clínicas en el número correspondiente a 2020, que ya está en galeras, pero por todo lo que está viviendo se retrasó unos días. Pero ahí van a poder ver el artículo. Sí, muy tiene bien. el mismo nombre de la pandemia. Muy bien, pues Así que agradecemos muchísimo tu gran participación, Mario. Un excelente tema. Llamó mucha atención, pues que tenemos muchísimas preguntas para ti. Y pues a nombre de la maestra María de los Ángeles Cárdenas, agradecemos tu tiempo y que hayas compartido con nosotros tu gran conocimiento que tienes. Muchas gracias. te robo 3 segundos. Mi Claro que sí. nombre en minúsculas, Mario Mandujano Corrido. Mario Mandujano, @gmail, o sea, gmail.com. Ujú. Muy Por bien, si pudiera serles de utilidad o de interés. ok, ese es el correo para cualquier pregunta o comentario que también tenga, ¿no? Y pueda aprovechar el gran conocimiento que tiene el doctor Mario. Bien, pues al doctor Mario, muchas gracias por su participación. A todos nuestros asistentes, nos veríamos la próxima semana en el mismo horario, por el mismo canal, pero vamos a estar hablando la próxima semana sobre COVID-19 y enfermedades reumatológicas, perspectiva global, y estará con nosotros la doctora Diana Gómez Martín, que nos hablará sobre esta temática. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana.